Hola mis estimados amigos, qué gusto saludarles. ¿Quieren conocer un poco más sobre los permisos de trabajo de manera un poco más específica en este segundo video? Por favor, sígueme. Estamos para servir. Así que es muy importante entender que los permisos deben ser aprobados para que se pueda realizar el trabajo. Esto implica que si no existe el permiso, no se puede hacer un trabajo de alto riesgo. Un trabajo de alto riesgo ya salió de lo verbal. Un trabajo de alto riesgo ya salió de cualquier forma de ordenar o disponer un trabajo. Un trabajo de alto riesgo ya requiere un sistema formal de control. Esto implica que si hay una orden de trabajo, esto requiera que exista una identificación de peligros y una evaluación de riesgos. Esto es necesario hacerlo por cada permiso de trabajo y hay que hacerlo por cada trabajo que pueda ser en este sentido, por ejemplo, diferente, ¿no? Si hay trabajos que pueden ser los mismos, por ejemplo, como a veces ocurre en los postes, donde todos los días un trabajador tiene que subirse 10, 15, 20, 50 postes. Entonces, esto es muy importante entender que no siempre se podrá hacer permisos de trabajo. Ahí tendrán que conversar ustedes con su unidad de seguridad para que en ese tipo de aspectos se lo pueda manejar por medio de un procedimiento, considerando que los peligros y los riesgos existentes puedan ser los mismos, pero capaz que existen trabajos en altura o trabajos de alto riesgo que puedan ser diferentes, por favor, esto es muy importante entender, que puedan ser distintos y en el momento en que ya un trabajo puede tener muchas variables, puede ser distinto, ya requeriría que se aplique un permiso de trabajo. Los permisos de trabajo no son obviamente hechos como para que se puedan realizar sin el control necesario. Es necesario tener el control para que se pueda hacer los trabajos y el permiso juega un papel importante, pero hay actividades donde el permiso de trabajo no es muy aplicable, hay que decirlo. Reitero, trabajos, por ejemplo, de instalación de fibra óptica en postes, donde normalmente ya se conocería cuál sería la circunstancia de peligro y riesgo, que en este caso podría ser la altura, podría ser la electricidad como peligros existentes, ¿no es cierto?, la caída de objetos, y de igual manera representar también situaciones de condiciones como el clima, entre otros, ¿no? Eso habría que analizar con la organización. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que para aquellos trabajos que puedan ser inclusive de carácter ocasional, por ejemplo, va a realizarse la limpieza del edificio principal de la empresa y se necesita que contratistas vengan a lanzarse desde afuera para hacer la limpieza de vidrios, para hacer la pintura del edificio. Esto requiere obligatoriamente permisos de trabajo. Voy a ponerle otro ejemplo. Capaz que necesitamos que vengan contratistas a limpiar la cisterna de nuestro edificio. Si van a venir a limpiar la cisterna de nuestro edificio, a pesar que podría no ser nuestra actividad esta, obviamente por eso buscamos un contratista, este debe cumplir con permisos de trabajo y por ende con todos los controles que se necesitan para trabajos de alto riesgo conforme lo hemos conversado. Es motivo de suspensión, se cancela, se suspende un permiso de trabajo que no cuente con los requisitos o que en este aspecto hable o mencione de requisitos que no se estén cumpliendo en el momento de trabajar. ¿Sí? Al rato de hacer permisos de trabajo se puede observar muchas cosas. Por eso un trabajo de alto riesgo no puede ni debe ser realizado solo por una persona. Tiene que haber siempre otra persona y un supervisor que se encargue de verificar que lo que se está colocando en el permiso, los controles con los cuales fueron aprobados para que se realice la actividad, se estén cumpliendo. Porque si no, tenemos el problema de que en el momento que se hace una supervisión, la gente ha dejado de cumplir los controles del permiso. En ese sentido, al dejar de cumplir los permisos los requisitos del permiso, se suspende el trabajo. Esto es muy importante entenderlo, estimados participantes. Este tema, si hablamos de los permisos de trabajo, dijimos que los permisos de trabajo son un requisito importante, imprescindible para la realización de trabajos de alto riesgo. Dijimos también
Que la organización, la empresa es la encargada de identificar qué actividades son de alto riesgo, tener procedimientos de seguridad y todos los controles que vimos en el módulo pasado de trabajos de alto riesgo y que se necesita cumplir para que se pueda hacer un trabajo de manera más segura. Dijimos que el permiso de trabajo no es negociable, que un permiso de trabajo tiene que existir para que pueda ser realizado un trabajo. Dijimos que los permisos de trabajo pueden ser integrados como el que estamos revisando atrás o podrían ser documentos por separado dependiendo de la actividad o las actividades que existan. Y de igual manera hemos conversado también con ustedes que los permisos de trabajo deben estar siempre adjuntos a un AST, aunque el AST puede ser que esté integrado en el permiso, y de igual manera junto con la orden de trabajo para que se realice las actividades necesarias con la firma de los respectivos responsables. Dijimos que no existe solo una persona que firme el permiso, sino firma el permiso desde los que son ejecutores de la actividad hasta quienes son los mismos que aprueban o supervisan y permiten que el trabajo se realice. Recuerda que con todas esas firmas el trabajo se lo realiza y habíamos mencionado al final que si es que el permiso de trabajo cumple con los requisitos, se puede aprobar. Y si es que el permiso de trabajo no cumple con los requisitos, en este caso debe suspenderse. Y en muchos casos se suspende no solamente por el trabajador, sino se suspende también por que las características o las condiciones en las que se iba a realizar el trabajo cambiaron. Por ejemplo, de la mañana a la tarde llovió y resulta que la lluvia en trabajos, por ejemplo, como excavaciones o trabajos, por ejemplo, que se pueden realizar en alturas, puede representar riesgos, obviamente, mayores a los trabajadores. En muchos casos se suspenden los permisos si es que hay características en las cuales, obviamente, no cumplan con lo que dice el permiso. O resulta que en el momento que se va a realizar el trabajo, nos damos cuenta que hay trabajadores que no están bien, o sea, no están aptos. Se verifica que hay trabajadores que presentan estados de salud o estados de presencia del trabajador no es adecuado para el trabajo. Entonces, este tipo de aspectos también pueden establecer que un permiso de trabajo se suspenda y se vuelva a hacer un nuevo análisis y obviamente se cambie, ¿no? Esto es muy importante y durante este módulo analizaremos cuáles son estos requisitos importantes que se necesita para un permiso de trabajo y que por ende es necesario que cumplamos. Recuerde, un permiso de trabajo es necesario si la actividad es de alto riesgo, si la actividad podría ser tal vez no rutinaria, si la actividad podría ser incluso ocasional, porque hay empresas donde se realizan trabajos, por ejemplo, como les decía, en postes, todos los días. Entonces, un trabajo en postes de todos los días probablemente no requiere un permiso de trabajo, pero sí que existe un procedimiento donde se regule todo esto de manera estricta. Obviamente, considerando que los peligros y riesgos son similares en las actividades, por ejemplo, de instalación de fibra óptica o de mantenimiento, siendo el caso. Pero si hubiesen situaciones que puedan ser diferentes o en algo diferencia o en algo cambia, sí es importante hacer los permisos. Hemos conversado con esto, con ustedes, mis estimados participantes, y de igual manera hemos visto que los permisos de trabajo no son solamente para nosotros, aplica a contratistas, subcontratistas y todos aquellos que tengan que hacer actividades de alto riesgo, como lo pide en este caso el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo de España. Este es un modelo referencial porque este esquema de la NTP 30 es un esquema que nos interesa mucho conocer como para poder tener claro cómo funciona un permiso de trabajo. Vale la pena indicar que esto es un ejemplo, es un modelo de ejemplo, en un esquema a nivel de permisos de trabajos especiales. Como ustedes pueden observar ahí dice PTE como permiso de trabajo especial, ¿no? Normalmente la solicitud, como un ejemplo, podría venir de producción, podría venir de mantenimiento. ¿Qué tipo de trabajos vamos a realizar? Probablemente producción requiera hacer un trabajo, obviamente que represente una actividad de mejoramiento de la producción o en su defecto instalación de una nueva máquina. Por ejemplo, van a venir nuevas máquinas y estas nuevas máquinas representan que exista un requerimiento de producción. O en nuestra actividad
van a venir tal vez nuevas antenas que colocar, si es que ese es nuestro trabajo, si es que a eso nos dedicamos o si es que eso es parte de lo que podríamos hacer. Nos toca instalar, por ejemplo, ese tipo de instalaciones de antenas sí tendría que ser considerado con permiso de trabajo. Porque una cosa es que, bueno, tal vez se haga un trabajo en postes todos los días y sea algo bastante rutinario, a que el día de hoy nos toque instalar nuevas antenas en una torre. Entonces, esto sí requeriría permiso de trabajo. Entonces, sea producción o sea mantenimiento, ¿sí? En este caso del ejemplo que nos da la NTP 30, requerirían ya la generación de un permiso de trabajo. Obviamente lo hace la persona ejecutora de la actividad. Si lo va a hacer producción o si lo va a hacer mantenimiento, en este sentido tendría que existir un responsable de esto, ¿no? Es decir, el ejecutor de la actividad, si es que producción requiere o mantenimiento requiere, tendrá que en este sentido existir un responsable. Les reitero que aquí está el modelo, que es el que presenta la norma, pero yo trato de explicarlo mucho más allá de lo que la norma pide, ¿no? Aquí habla de un responsable de producción que sea el encargado de los permisos. En cada país se maneja diferente. Normalmente en el Ecuador siempre, si es que es producción, producción emitiría el permiso de trabajo, y si es que es mantenimiento, mantenimiento emitiría el permiso de trabajo por medio de un responsable, ¿no? Esto es muy importante ya cuando hablamos de la generación del permiso de trabajo, es decir, el ejecutor de la actividad es el que va a realizarlo, y dentro de esto existirán las diferentes copias, si es que fuese el caso. Es que el documento obviamente no puede ser uno solo, si es que se requiere más copias, habrá, ¿no? Eso no es que sea regla general. Reitero que esta NTP 30 es un modelo que se puede recomendar, no se habla de obligatoriedad en el cumplimiento de este estándar. Este es un estándar que nos puede servir de referencia como para que nosotros entendamos el permiso. Entonces, el responsable de producción puede ser, o la persona que emite el permiso, el ejecutor de la actividad, puede ser que emita el permiso y este pueda tener probablemente un original y dos copias, ¿no? Los mismos que podrán ir o reposar en los diferentes lugares, ¿sí? Diferentes copias con originales. Lo mismo es este responsable de mantenimiento, el que se encarga de entregar al departamento de seguridad y el operario de mantenimiento el original y la copia, ¿no? Como hemos dicho, esas partes o estos aspectos sí suelen mantenerse. Entonces, el original del permiso de trabajo se entrega en este aspecto al área, ¿sí? El área es la que se queda con el permiso de trabajo original, y de igual manera se entrega una copia al Departamento de Seguridad Industrial o de Prevención o de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando hablamos de permisos de trabajo para contratistas, estimados participantes, normalmente se puede utilizar estos criterios. Vamos a revisar. Los contratistas deben ser informados de los diferentes peligros de la actividad de trabajo de riesgo que van a realizar. Esto es importantísimo, por favor. Es decir, que si hablamos de contratistas, si nosotros también somos contratistas, recuerde que para hacer una actividad de alto riesgo debemos estar debidamente informados. Debemos estar debidamente informados sobre qué tipo de peligros existan. Esto no exime de que nosotros realicemos nuestro AST. Por favor, es necesario que nosotros también hagamos nuestro AST. Pero si la empresa operadora me dice, aquí existen estos peligros, bueno, es una información importante. Nos están informando por parte de la empresa cliente o de quien esté a cargo de la operación de ese lugar, una empresa operadora, para que nosotros como empresa de servicios podamos, o empresa contratista, podamos realizar la actividad. Qué bueno que nos informen. Sin embargo, esto no exime de que nosotros podamos realizar nuestro respectivo AST y nuestros respectivos permisos de trabajo, ¿sí? Ese es lo que se recomendaría hacerlo en primer término, en primeras circunstancias, ¿sí? ¿Ok? Lo mismo, los contratistas seguirán sus procedimientos de seguridad. Es importante lo que hemos conversado. Debemos tener procedimientos. Así que irán analizando. Primero, ¿qué actividades son de alto riesgo? Segundo, ¿hay procedimientos para esas actividades de alto riesgo? Y tercero, ¿hay permisos de trabajo AST y todo el programa para estos trabajos de alto riesgo? Eso es lo que debemos preguntarnos en la organización. Si es que todo esto existe, por favor, es importante cumplirlo a nivel de la empresa. Es decir, si ya existen permisos de trabajo para altura, si ya existen ATS, si ya existe todo esto, yo les recomiendo cumplirlo, por favor. Es muy importante frente a ese tipo de aspectos. Entonces, los contratistas seguirán sus procedimientos de seguridad y los que solicite la empresa operadora o cliente. ¿Sí? Esto se incluirá o puede incluir también los permisos de trabajo. Entonces, no solamente los procedimientos de la empresa,
Capaz que la empresa también tiene procedimientos que cumplir. Hay estándares que muchas empresas tienen y que se pide que los contratistas cumplan con los estándares de la empresa, ¿no? Muy importante lo que estamos revisando dentro de esto, mis estimados participantes de este curso. Así que esa es la guía que nosotros hacemos, ¿no? ¿Qué más debe hacer el contratista? El contratista debe tener su propio personal. Y aquí es muy importante este punto, ¿no? Recuerda que el personal de contratistas debe estar apto para las actividades. La aptitud involucra no solamente la parte médica, involucra que en todos los aspectos en los que va a realizar el trabajo, en los que se va a exponer el trabajador, se encuentre apto, desde la parte médica hasta la parte de capacitación, hasta la parte de adiestramiento. Es muy importante que el trabajador se encuentre apto, ¿sí? En el uso de las herramientas, en el uso de los equipos, ¿sí? En el conocimiento que tenga sobre cómo ascender o descender. Sí, es muy importante que el contratista cuente con su personal debidamente capacitado, debidamente apto para el trabajo, apto, que tenga aptitud, que tenga capacidad, que esté idóneo para realizar el trabajo. ¿Sí? De igual manera, los contratistas harán sus propias pruebas de aire y registrarán en la documentación y de ser el caso en la empresa. Si fuese el caso que existiera espacios confinados o lugares donde nosotros tengamos que ingresar, como por ejemplo soterramientos que sean en este sentido profundos, que tengan más de 1.5 metros de profundidad, nosotros también tendremos como contratistas que hacer también pruebas de atmósfera, si es que fuese el caso que aplicara a la empresa. Si no aplica a la empresa, entonces no sería necesario que esto se incluya dentro de un ATS. Pero recuerda que este puede ser el caso del contratista de nosotros, que es necesario hacerlo, obviamente previo a la actividad laboral que se realice, sea en este caso por nosotros, si es que tenemos trabajos de esta naturaleza, o siendo el caso que fuesen trabajos que se realicen por medio de contratistas nuestros. Una vez que hemos realizado todo eso, sería importante revisar el permiso al terminar el trabajo. Recuerda que esto es muy importante, ¿no? Revisar si el permiso se cumplió, obviamente habrá que cerrar el permiso. Recuerde que también cuando se realiza una actividad con permisos de trabajo, estos tienen que ser siempre supervisados. Es decir, nunca se hace un trabajo de alto riesgo con una persona y siempre va a haber alguien que verifique que el permiso de trabajo se esté cumpliendo a cabalidad. Por eso juega un rol muy importante la emisión de los permisos de trabajo, de los diferentes permisos de trabajo, con la finalidad de que se pueda, en este sentido, hacer trabajos con la mayor seguridad posible. Muy bien. Y esto implica que si hay un trabajo, cualquiera que este sea de alto riesgo, implique la realización del permiso de trabajo con documentos que se puedan llenar dentro del lugar de trabajo. Normalmente los permisos de trabajo son físicos, entonces por eso se habla de impresos del permiso de trabajo. Y por esto vamos a revisar. Cuando hablamos de permisos de trabajo, específicamente se recomienda lo siguiente: ¿cómo completar un permiso de trabajo? Los impresos de permisos de trabajo especiales deben ir siempre unidos a su correspondiente petición de trabajo. Primerito, ¿no es cierto? Si hablamos nosotros de que se va a hacer un trabajo, debe haber una orden de trabajo. Nada es verbal. Debe existir una orden de trabajo que se emita para la realización de esa actividad. Por ende, tendrá que estar el AST y los permisos de trabajo para eso. Al decir permisos de trabajo especiales, capaz que hay alturas, capaz que hay espacios confinados, capaz que existe trabajo en caliente, los que sean. O el permiso de trabajo integrado que habíamos mencionado, lo que no puede faltar es el AST. Ok, el permiso de trabajo debe llenarse correcta y completamente antes de realizar el trabajo. Es decir, un permiso de trabajo debe ser llenado completo. No se puede dejar a medias un permiso de trabajo. El permiso de trabajo debe llenarse correcta y completamente antes de realizar el trabajo. Lo mismo, debe ser realizado por el ejecutor de la actividad y firmado por quienes realicen el trabajo. Mira qué interesante, ¿no? Debe ser realizado por el ejecutor de la actividad. Hemos dicho, el ejecutor del trabajo, quien va a realizar el trabajo, debe emitir la actividad. Así que recuerde, le reitero, es necesario que esto se cumpla cuando estamos hablando de los diferentes permisos de trabajo. Así que esto es necesario hacerlo. Esto ya habla de los requisitos importantes de cumplimiento. Así que permiso de trabajo atado a la orden, permiso correctamente llenado y completo, lo mismo, realizado por el ejecutor de la actividad, firmado por el supervisor, y de igual manera entender lo último, que es importantísimo, ¿no?
No se permitirá el trabajo sin un permiso que sea válido. No se puede permitir ninguna actividad laboral si no existe un permiso válido, y el permiso válido debe contar con todas las firmas y con todos estos criterios que hemos conversado durante este momento. Así que recuerde, estos son requisitos importantes, ¿no? Para que se pueda llenar un permiso de trabajo. Así que recuerde que debe ser el permiso siempre responder a una orden de trabajo. Sí, de igual manera debe ser elaborado por el ejecutor de la tarea, ¿sí? Debe ser firmado por, en este caso, el supervisor o por un aprobador local. Y de igual manera recuerda que tiene que estar completo, lleno y verificado. El supervisor verificará que lo que ha colocado el ejecutor de la actividad está correcto, está bien.